Buenas tardes compañeros y compañeras y ingeniero Alan. Somos el grupo número 4 conformado por la señorita Susun Buyupaxi, Giselle Chávez y mi persona Dylan Morales. En este presente infovideo vamos a hablar sobre cómo armar un circuito en serie, armar un circuito en paralelo y un circuito en mixto. El circuito mixto tiene ambas características del circuito en serie y en paralelo. Para este presente infovideo vamos a ocupar los materiales que sería un protoboard, cables UTP o jumpers, de 3 a 6 resistencias, las cuales serían de 100 ohmios, de 120 ohmios y de 220 ohmios. Y por último, pero no menos importante, una batería. Para llenar la hoja de datos en esta práctica se trabajó con 3 resistores a los que primero se identificó según el código de colores para obtener su resistencia nominal con la ayuda de la tabla que se encontraba en la hoja guía. Por ejemplo, el resistor R1 tenía las franjas café, negro, café, lo que equivale a 100 ohmios. La resistencia 2 tenía un equivalente de 220 ohmios y la resistencia 3 tenía un valor de 120 ohmios. Luego se usó un multímetro en modo de resistencia que se ubica con el símbolo de ohmios para medir su resistencia real. Los resultados obtenidos fueron ligeramente diferentes valores teóricos. Por ejemplo, R1 midió 98.2 ohmios y estas pequeñas diferencias son totalmente normales y se deben a la tolerancia de fabricación. Para armar un circuito en serie se usa un protoboard pequeño, 2 resistencias, una de 100 ohmios y otra de 220 ohmios. También se usa una batería de 9 voltios con su respectivo cargador y cables UTP. Para empezar, primero se coloca los cables de la batería con su respectiva polaridad. Lo mismo se hace con los cables UTP. Después se colocan las resistencias de manera vertical en el protoboard, pero cada punta debe estar alineado con la fila en donde se conectó el cable UTP para que pueda pasar la corriente. Después se coloca la otra resistencia al lado en la misma fila pero verticalmente de la primera resistencia que se colocó y alineándole con el segundo cable UTP que se haya conectado, y así podrá fluir la corriente en nuestro circuito en serie. Un circuito en paralelo se arma de manera que todos los componentes, como resistencia, están conectados directamente a la fuente de energía, cada uno en su propio camino. Para armarlo en un protoboard, primero se conecta el positivo de la batería a la línea positiva del protoboard y el negativo a la línea negativa. Luego se coloca en una punta del cable UTP al positivo y en la otra punta a una fila de protoboard. En esa misma fila colocamos un extremo de resistencia de 100 ohmios y el otro extremo lo colocamos en otra fila del protoboard. Con una segunda resistencia de 120 ohmios colocamos un extremo en la misma fila que se colocó el primer extremo de la primera resistencia y el segundo extremo en la misma fila que se encuentra el segundo extremo de la primera resistencia. De esta forma, cada componente recibe el mismo voltaje y si uno se desconecta o deja de funcionar, los demás siguen funcionando normalmente. Y por último se coloca un extremo del cable UTP en la misma fila y su otro extremo en la parte negativa del protoboard. Para realizar el armado de un circuito mixto, debemos primero energizar el protoboard. Luego conectamos un jumper desde la pista de conexión de alimentación positiva hasta la pista de conexión de donde queramos conectar la primera resistencia. Este será nuestro primer nodo. Luego el siguiente terminal o el terminal que esté conectado en otra pista de conexión, conectaremos 2 resistencias en paralelo con esta ya conectada anteriormente, y a continuación de esto conectaremos una resistencia más en serie con el paralelo anterior mencionado de ambas resistencias. Y para terminar, lo último que debemos hacer es conectar un jumper desde la pista de conexión en la que dejamos el último terminal de la resistencia en serie que armamos al último a tierra. Y con esto ya tendríamos energizado
y siendo una malla cerrada el circuito mixto. En conclusión, es muy importante saber las diferencias entre un circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto, ya que el circuito en serie, todos los elementos conectados en serie tendrán la misma corriente, pero no el mismo voltaje, ya que este se debe encontrar a través de la ley de Ohm. En cambio, el circuito en paralelo, todos sus componentes tendrán el mismo voltaje, pero no la misma corriente, ya que esta también se puede encontrar a través de la ley de Ohm. En cambio, en los circuitos mixtos, todo lo conectado en serie tendrá la misma corriente y todo lo conectado en paralelo tendrá el mismo voltaje. Esta práctica fue bastante útil porque nos permitió reforzar conocimientos básicos como el código de colores en resistencias, el uso de multímetro, y también se aprendió a conectar de una manera correcta un circuito mixto en serie o paralelo para evitar cortocircuitos. Finalmente, en relación con el multímetro, es una herramienta fundamental para medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos eléctricos que permite detectar fallas, comprobar conexiones y garantizar el buen funcionamiento de los componentes. Una recomendación en tener una calibración adecuada e ideal para todos los instrumentos que ocupemos en estas prácticas y un ambiente limpio en el que no haya tantas obstrucciones al momento de hacer este tipo de experimentos, y tener en cuenta y mucho cuidado con los cortocircuitos que puede ocurrir y los errores que podemos cometer. Se recomienda revisar bien el código de colores antes de medir, ya que un pequeño error en la lectura puede llevar a resultados incorrectos. También es importante asegurarse de que las puntas del multímetro estén bien conectadas con las puntas de la resistencia para que así nos pueda dar un valor preciso. Como recomendación, en el uso del multímetro se debe evitar tocar las puntas metálicas con los dedos durante la medición para evitar accidentes o lecturas incorrectas. Gracias.